Esto es Reimaginando la Vida, un podcast para salirnos de la inercia, observar en perspectiva junto a diferentes expertos cómo es la vida hoy en las ciudades, comprender mejor la crisis climática y reimaginar visiones esperanzadoras sobre cómo nos gustaría que fuera el futuro, mapear los posibles caminos hacia ellas y suplir las distopias que tengamos en la cabeza. El cambio climático es la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la humanidad y por lo tanto hay mucho que hablar y hacer al respecto. Así que gracias por estar aquí y manos a la obra. Bienvenidas y bienvenidos a el 10º capítulo de Reimaginando la Vida. Tengo que confesar que es una de las entrevistas que esperaba con más ansias desde que empezó este proyecto. En primer lugar, porque soy usuaria de esta empresa que les voy a platicar, porque soy fan. Vamos a hablar un poco de la composta, que para dar un poquito de introducción, yo recuerdo cuando tenía unos 6 años que me enseñaron en la escuela a hacer composta, pero nunca entendí el por qué o el para qué o el enorme impacto que la composta puede llegar a tener. Y creo que es una de las acciones que más impacto pueden llegar a tener de las acciones que podemos aplicar los simples mortales como nosotros, como yo. Y bueno, si alguien lo puede hacer por ti, pues es mucho más fácil. Entonces, para hablar de composta, tengo aquí a Gerardo Montes de Oca. Tengo el grandísimo privilegio de platicar con él, que es un expertazo en composta, por supuesto. Es creador de la empresa Hagamos Composta y Hagamos Poposta. Tiene un MBA en la UMA, Universidad del Medio Ambiente, en donde yo también pienso estudiar próximamente. Tiene un Master of Science en la, voy a ver si la pronuncio bien, Wageningen, no sé. ¿Cómo se pronuncia, Gerardo? Es Wageningen. Okay. Wageningen, sí, pero está bien. Es un Master of Science. Y bueno, Gerardo, te admiro, en serio. Un día que fui a un curso de composta en el café que tienen ustedes de Hagamos Composta, ahí estaban tus papás y yo les decía, wow, deben estar muy orgullosos del hijo que tienen porque wow, el proyecto que te montaste. Felicidades y bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme, gracias por ser usuaria de Hagamos Composta. Y sí, aquí felices de platicar y compartir un poquito, ¿no? de lo que hemos estado haciendo este tiempo. Maravilla, muchísimas gracias. Y bueno, Gerardo, genuinamente me gustaría conocerte un poquito mejor y saber cuál es la historia de cómo te convertiste en una persona con conciencia ecológica, cómo creciste, qué pasó en tu vida que conectó contigo y que te empujó a dedicar tu vida a cuidar del planeta. Qué buena pregunta. Yo creo que había un interés muy genuino desde que yo era niñito por como los animales, me encantaban los animales, ¿no? O sea, como que me acuerdo que de niñito teníamos muchas mascotas. Tuve conejos, tuve gallos, me acuerdo que en un cuarto en la casa de mis papás con alfombra y así, y ahí teníamos patos. Entonces, me encantaban los peces, teníamos peces, como que siempre me gustó mucho, ¿no? Luego, mi papá, él es agrónomo, okay. Entonces como que de repente nos llevaba algunas cosas que hacían y pues eran cosas relacionadas, pues eso, con hortalizas, pero también con animales, ¿no? De repente me acuerdo que íbamos a ver muchísimas borregas y muchísimas vacas y como que siempre me gustó. Y luego otra parte que yo creo que fue súper importante también como para que esa conexión floreciera, viví en Valle de Bravo de niño. Crecí en Valle, estuve como 6 o 7 años en Valle y pues eso, ¿no? Nos las pasamos afuera, nos las pasamos todo el tiempo con mis hermanos en el jardín, en el cerro, ¿no? Mis papás dicen que no teníamos tele, pero que ellos decían, no, como pues sigamos sin tele, o sea, como que están muy libres y felices nuestros hijos, como que sigamos sin tele. Entonces, yo creo que ahí como que se afianzó y teníamos pues eso, ¿no? Nuestras plantas, nuestros jardín, me encantaba estar ahí en el jardín construyendo cosas y con los animales. Entonces yo creo que como que por ahí va, ¿no? Un poco el que desde chiquito un cariño muy auténtico por los animales. ¡Qué maravilla! Sí. Gerardo, ¿y cómo aprendiste a hacer composta? ¿Quién te enseñó? Pues haz de cuenta, la composta la aprendí ya hasta la universidad. Estudié en una universidad agrícola, se llama Zamorano la universidad. Okay. Y ahí llevamos un módulo de agricultura orgánica y en ese módulo hacíamos composta. Entonces, pero fue una pincelada, ¿no? O sea, fue poquito realmente lo que aprendimos. Luego ya cuando hice
justo cuando fui a estudiar a Holanda, ahí ya como en la comunidad donde vivía, todos teníamos composta en nuestros jardines. Entonces ahí también la hacía, pero un poco empíricamente, ¿no? Como, pues, como todos los roomies la hacíamos y esa era la forma en la que la hacíamos. Y luego ya pues empecé a aprender mucho más, ya que el proyecto se empezó a formalizar, ¿no? Ya que empezaron a haber más familias inscritas, pues yo empecé a sentir ya una responsabilidad social de tengo que saberle, ya no solo es un hobby mío, ¿no? Ya hay gente que está confiando y pues hay que hacerlo bien y ya he ido aprendiendo, ¿no? Un poco. Ok. Y es que a mí me parece que nos enseñan a separar los residuos desde chiquitos, pero no siempre conocemos cuál es el siguiente paso, o sea, cómo compostar, por qué, para qué. Hay botes para separar residuos en casi todos los lugares, pero casi siempre están mezclada la basura y a veces tratamos a nuestro bote de basura como si fuera un hoyo negro, ¿no? Esa impresión me da. Siempre he pensado que sería genial que como proceso educativo nos llevaran alguna vez en nuestra vida a ver, como de excursión de la escuela, a ver cómo es un vertedero para dimensionar el tamaño del problema y entender que cuando tiramos algo a la basura, pues ahí no termina la historia, y poder reconectar esas neuronas y estar conscientes del ciclo de vida completo de las cosas. Entonces, me encantaría que nos platiques por qué es importante hacer composta, cuál es su impacto, qué pasa si no hacemos composta. Sí, pues como dices, ¿no? Como que creo que sí, desde chiquitos, ¿no? Y en muchos lugares vemos que se separa, pero luego ya como que asumimos que algo pasa, ¿no? Y no siempre pasa, no siempre es así. De hecho, la mayor parte de veces, pues, no se composta. Es súper importante hacer composta. Hay diferentes razones. Una que me encanta es porque, haz de cuenta, es la forma en la que la naturaleza recicla, ¿no? O sea, la naturaleza por sí solita hace composta en un bosque, ¿no? En una selva, en los ecosistemas, las cosas se compostan naturalmente. Es la forma en la que la naturaleza hace que todos los nutrientes como que regresen al suelo. No es la forma en la que se aprovecha. Ven que en la naturaleza nada se desperdicia, no hay residuos, ¿no? Entonces, esto se convierte en nutrientes otra vez y vuelve a la vida gracias al compostaje. Entonces, una de estas cosas, pues es justo, ¿no? Regresar todos esos nutrientes al suelo y permitir que estos ciclos continúen. Otra cosa muy importante es que cuando no hacemos composta, en los tiraderos de basura contaminamos el aire, contaminamos el agua, contaminamos el suelo. ¿Y por qué? ¿No? O sea, porque diríamos, pues, ¿por qué por poner una manzana aquí y luego ponerla acá, la manzana contaminaría acá, ¿no? Lo importante es que en los tiradores de basura se mezclan con mucha basura, o sea, se mezclan con cosas de hospitales, se mezclan con cosas químicas, con tóxicos, se mezcla con toda la basura de una ciudad, imagínense, ¿no? Y entonces esta mezcla es la que se junta al líquido que tienen los residuos orgánicos, ¿no? Que todo lo que nosotros echamos, no sé, por ejemplo, si tiras la mitad de una naranja, ¿no? El 80%, el 90% de esto es agua. Entonces agua cuando empieza a salirse, se empieza a combinar de todas estas cosas y lo arrastra, ¿no? Entonces al arrastrarlo, pues lo lleva a las partes más superiores del suelo y luego lo llevan al agua. Entonces esa es una razón por cómo contaminamos el agua. Y el aire, por ejemplo, cuando no hacemos composta, en otros procesos, por ejemplo, en los tiraderos de basura se generan gases de efecto invernadero o se genera más metano que cuando hacemos composta. Cuando hacemos composta es un proceso distinto que también genera algunas, por ejemplo, dióxido de carbono, o sea, también se generan cosas en la composta, pero no se compara cuando no lo hacemos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esos son algunos. ¿Puedo seguir diciendo por qué sí hay que hacer composta? Bueno, otro que me encanta es también de la parte social. Cuando separamos los residuos orgánicos, dignificamos el trabajo de muchos seres humanos que trabajan en los tiraderos de basura, ¿no? Y en los centros de acopio y en los camiones de basura, porque todo esto va, ¿no? Si nuestra basura fuera sin los residuos orgánicos, va seca, ¿no? Y entonces va el cartón, va el PET, va el aluminio, que es mucho más fácil separar, ¿no? Pero si eso todo va mezclado, ¿no? De frijoles, de popó, de una sopa echada a perder, del queso, ¿verdad? Pues ya dignificamos mucho el trabajo de la gente que lo va a separar. Entonces, bueno, esas son algunas de los por qué sí hay que hacer composta. Por ahí leía que alrededor del 3% de las emisiones globales que causan el cambio climático provienen de los vertederos. Entonces, o sea, si nos estresa el tema de la crisis climática, bueno, pues ahí directamente podemos ayudar. Y quería preguntarte también, más o menos, ¿cuál
es la cantidad de residuos orgánicos que se generan en una ciudad o en una casa? Muy buena pregunta. En general, así como la mitad, ¿no? O sea, como un país, ¿no? Más o menos depende de qué estudio leas, pero hay autores que dicen que es el 40%, hay autores que dicen que es el 60%. En general, es la mitad de los residuos de un país son residuos orgánicos, ¿no? Y eso se va haciendo como hacia la casa, ¿no? O sea, la mitad probablemente de los residuos que tú generas en tu casa, la mitad son orgánicos, lo que yo genero son orgánicos. Depende mucho también luego cómo comes, ¿no? Y si comes sano o no. Claro. Si comes puros embutidos y comida procesada, a lo mejor no vas a generar nada de residuos orgánicos. Que un amigo un día me dijo, pero yo estoy súper bien, yo no genero nada de residuos orgánicos. Y yo, ¿por qué? Dije, ¿qué comes? Y me empezó a contar, y dije, bueno. Dije, no, yo creo que mejor sí genera residuos orgánicos. Pero bueno, más o menos son la mitad, ¿no? Entonces imagínate como a nivel país, ¿no? O sea, que todo México, la mitad, no fuera a los tiradores de basura y se esté compostando, pues es abismal, ¿no? El cambio que se podría generar. Sí, o sea, la montaña de basura se podría reducir a la mitad, así de fácil. Exacto. Así de fácil. Sí. Y esos nutrientes, o sea, que son útiles, no se desecharían, no serían basuras, sino serían eso, nutrientes que regresan, como decías ahorita, a la tierra y renutren la tierra para que siga el ciclo infinitamente, ¿no? Exacto. Sí. Te iba a decir como de repente hay lugares, como también ya por espacio físico, hay tiraderos que se están llenando, ¿no? Hace un año, por ejemplo, en Oaxaca, el gobierno tuvo que cerrar, o sea, dijo, ya no nos cabe basura en el basurero municipal. O sea, como dijo, y dejaron de recolectar unos días, ¿no? Porque no hay espacio. Entonces, si a estos espacios les quitamos la mitad porque estamos separando y compostando el otro, bueno, también eso hay una súper ayuda. Claro. En el residencial donde vivo, descubrí que generamos alrededor de entre 1 y 2 toneladas diarias de basura. Es una locura. Wow. O sea, como 4 kilos diarios por departamento. O sea, eso a la mitad, compostando, pues sería una grandísima reducción. Y bueno, yo creo que depende de la cantidad de residuos orgánicos que generas y del tiempo y el espacio que tienes disponibles, si lo puedes hacer en tu casa o no, porque también me parece que es un arte saber hacer composta, ¿no? Alguna amiga alguna vez me dijo, no, es que me salieron larvas y fue traumático, no puedo. Entonces, qué maravilla que alguien te ayude a hacerlo. Pero ojalá en algún futuro no tan lejano todos tengamos ese chip de saber compostar, ¿no? Que sea como lo natural. Te quería preguntar también, ¿qué porcentaje de los residuos orgánicos sí se logran compostar hoy en México? Esa es muy buena pregunta y creo que no tengo yo esa respuesta, ¿no? O sea, sé que, por ejemplo, en la Ciudad de México hay 2 plantas de compostaje, pero en algunas llegan más cosas de jardines, por ejemplo. No es que lleguen tanto los residuos orgánicos, ¿no? Y también por los volúmenes de estas plantas, pues lo que han de rescatar de la Ciudad de México, pues es chiquito, ¿no? Y ya si nos vamos como a otras ciudades, a otros municipios, pues hay lugares donde ni existe, ¿no? O sea, todos son tiradores de basura. Entonces, sí, no, el porcentaje que se composta a nivel nacional, yo creo que es muy poquito, ¿no? O sea, como... Y las personas que trabajan en los camiones de basura que vemos todo el tiempo, ¿ellos tienen forma de compostar? Entiendo que en algunos municipios sí, ¿no? O sea, como si ellos tuvieran forma de compostar. Yo creo que ya se complica muchísimo porque lo que decimos viene mezclado, ¿no? En algunos camiones lo separan y esto ayuda, o sea, sí ayuda un montón y sí hay muchas rutas que separan lo orgánico del inorgánico. Y esto ayuda, lo que decíamos como al inicio, que lo inorgánico y lo que es reciclable, ¿no? O sea, como lo que el PET, el vidrio, el aluminio, es mucho más fácil de separar y valorizar así, ¿no? Y entonces eso sí se hace, o sea, entonces sí se separa y gracias a esa separación, como reciclar o darle otra vida a los otros materiales, lo facilita, ¿no? Entonces ayuda. Pero eso no quiere decir que este porcentaje de orgánico se convierta en composta y vuelva al suelo, ¿no? Eso es lo que hay, como que hay una parte faltando. Lo padre, creo que algo muy bonito es que eso, ¿no? Cada vez más hay más personas que les está interesando el compostaje, cada vez más hay más personas haciendo compostas en casa y experimentándola en la azotea, en el balcón, en Hagamos Composta, ¿no? O sea, cada vez son más y más familias las que se suman. Entonces, sí creo que se va avanzando mucho en este tema, ¿no? Que a lo mejor hace
10 años, pues ni hablábamos tanto del compostaje, ¿no? No era como algo tan cotidiano. Y ahorita creo que pues están viendo cambios interesantes en este tema. Claro. Y siempre he tenido esta duda, o sea, pensando idealmente para que en algún momento se logre compostar todos los residuos orgánicos que generamos en el país, pues debería de haber una capacidad de operar ese nivel de compostaje, ¿no? O sea, imagino que, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de cómo imaginas tú el futuro del compostaje, pero me imagino que tiene que haber un límite que tú puedes operar, ¿no? Digo, creo que tu modelo está muy padre porque creo que se van generando nuevos equipos en diferentes ciudades, pero hay un límite. ¿Tú conoces ese tope que ustedes logran operar? Es muy buena pregunta, pero o sea, sin sonar así como, sin sonar exagerado, pero pienso que no hay un límite en el sentido de que justo, o sea, si de repente necesitamos compostar no 10 toneladas al día, sino 100 toneladas o 100,000 toneladas, pues lo único que se necesita es pues más personas, más equipo, más infraestructura, pero de que se puede, ¿no? O sea, como humanidad más bien tenemos que tener las herramientas, el conocimiento y el capital humano y todo lo necesario para que compostáramos todo lo compostable, ¿no? Claro. Y yo creo que sí, o sea, por ejemplo, hace una semana estuve en una planta de compostaje gigante en Estados Unidos, nos invitaron a un foro de compostaje comunitario allá, hablar de la experiencia que estábamos teniendo como Hagamos Composta en México, y fuimos a una de estas plantas y era, o sea, es increíble, ¿no? O sea, como las dimensiones que vi, dije, wow, o sea, tenemos todavía mucho tiempo para llegar a esa planta, ¿no? Y eso, pero ya no es, o sea, ellos manejaban, o sea, son unas máquinas que manejan no sé cuántas toneladas a la hora, ¿no? Wow. Y lo voltean y lo mueven, y, o sea, como que pues, la escala cambia. Esa es una opción, pero también puede ser que entonces dices, bueno, estamos haciendo, pues imagínate que también puede ser como a lo grande, pero también a lo chiquito. Entonces de repente puede ser, bueno, en esta alcaldía tenemos esta planta de compostaje, en la otra alcaldía tenemos otra, o por colonias. Entonces empieza a haber como formas de visualizarlo y saber que sí es posible. Ok. ¿Cuántas toneladas están compostando ustedes hoy, no sé, al día, a la semana? ¿Cuántas cubetas? Sí. Voy a decir ahorita, por ejemplo, en el terreno de Xonagatlán, que es donde llega parte de, bueno, todo lo de Valle de Toluca y parte de Ciudad de México, ¿no? Okay. Es el terreno que ahorita estamos recibiendo más residuos orgánicos y estamos recibiendo casi 10 toneladas diarias. Ok. ¿No? Y en todo el país yo creo que han de ser como unas más de 30 toneladas diarias, ¿no? Wow. Que nos emociona y es como, wow, ¿no? O sea, como, me acuerdo que antes publicaba, llegamos a 10 toneladas y pasaba muchísimo para decir, ahora llegamos a 15 y ahorita es como, son 30 diarias, ¿no? Que la cifra es hermosa, pero también si la comparas con la cantidad de basura o la cantidad de residuos que tendrían que estarse compostando, pues todavía no somos, yo creo que ni el 1% de lo que se tendría que hacer, ¿no? Entonces es muy padre, pero hay mucho trabajo. Y entiendo que cada vez hay más países o estados donde ya es obligatorio el compostaje. Por ahí escuché que creo que San Francisco, creo que París recientemente también ahora es obligatorio. Quería preguntarte, ¿cómo le hacen? ¿Son empresas privadas las que compostan? ¿Ponen multas? Entiendo que en San Francisco sí ponen multas, pero ¿cómo le hacen? Pues sí, es bien interesante, como que es algo que te digo, estamos viendo que está siendo como más nuevo y un poco tendencia en todo el mundo, ¿no? Y cómo se está organizando está siendo bien diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo, que en Italia, en el norte de Italia, si las familias no entregan los residuos orgánicos separados, los multan, ¿no? Y la multa era pues, cientos de euros. O sea, si tú no entregas en la bolsa que te corresponde, eran cientos de euros, ¿no? Entonces, ahí era una onda, pues es una ley, o sea, como si no, pues me sale carísimo. Hay otros, por ejemplo, que están, como los gobiernos, hay un caso bien padre en Estados Unidos, que el gobierno justo le dijo, imagínate, como un proyecto tipo Hagamos Composta, dijo, oye, ustedes ya lo están haciendo, ustedes ya tienen las facilidades, ustedes tienen, ¿no? Ustedes háganlo, ¿no? Entonces el gobierno le empezó a pagar al proyecto tipo Hagamos Composta, y entonces ese proyecto lo está haciendo. En otros lados, pues sí, es ayuntamientos, en otros lados, pues sigue siendo la sociedad civil organizándose, que eso está siendo padrísimo, ver que están surgiendo como iniciativas de este estilo por todos lados, que es como para darle una solución a algo que sabemos que se necesita ahorita, ¿no? Entonces sí, hay como diferentes
como un montón, en otras pues nada, ¿no? A lo mejor en otras partes todavía no es una prioridad y todavía no se está todavía haciendo absolutamente nada al respecto. En otras, por ejemplo, es algo muy natural, ¿no? Y de repente hay unos pueblos donde hacer composta era como parte del día a día para poder fertilizar la milpa, ¿no? Y entonces como que el compostaje de repente está tan metido en la comunidad y en las tradiciones que pues era como parte de la cultura, ¿no? Entonces como que sí se ve un montón de aspectos distintos del compostaje en todas partes. Qué bien, qué bien. Y Gerardo, me encantaría que platiquemos súper rápido cómo funciona el servicio de Hagamos Composta. O sea, para quienes todavía no lo conocen, o sea, te suscribes, creo que por 350 pesos, ¿no? Sí, ¿cómo funciona? Para contar cómo funciona, primero, así súper breve, también te voy a platicar. O sea, justo yo cuando lo empecé a hacer, era como por estas ganas de como sentirme útil en la sociedad, ¿no? Yo decía, yo quiero como, me encantaba como los oficios. Yo decía, los oficios es muy claro, ¿no? Como que, yo decía, el panadero ofrece el pan a la gente, el tortillero nos ofrece las tortillas, ¿no? O sea, como que se me hacía muy padre entender los oficios. Decía, queda muy claro como qué hace quién, ¿no? Y dije, estaría increíble pues ser el compostero, yo apoyar en transformar los residuos de un montón de... Bueno, no, en ese momento no quería de un montón de gente. Dije, voy a ayudar a mi familia, a mis amigos a transformar sus residuos. Y fue un poco así. Y entonces, lo mismo, o sea, se cobraba una inscripción, que esa inscripción era para comprar las cubetas en donde íbamos a estar haciendo la recolección, que justo sigue siendo, ¿no? Ahora son 350 pesos. Y luego, cada semana, mandamos un mensaje para saber si quieren que recolectemos las cubetas o no, ¿no? La gente decide. Si nos dicen que sí, vamos a la casa, nos llevamos tu cubeta llena de residuos, te dejamos otra limpia y vacía. Y cada cambio de cubeta tiene un costo de 80, depende de qué parte del país, pero está entre 75 y 90 pesos, Okay. ¿no? El cambio de cubeta. Y ya todo eso nos lo llevamos a los terrenos, se trabaja hasta que está lista la composta y cuando está lista, si las personas la quieren, se les regresa. Así es como funciona, muy resumido. ¿Y cuáles son las principales complicaciones que tienes tú liderando una empresa de compostaje? O sea, ¿a qué retos te enfrentas? Por ejemplo, se me ocurre que, no sé, la operación de recolección casa a casa, esa coordinación debe ser complicada, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le hacen para asegurar que solo venga en la cubeta lo que sí se puede compostar? O también me encantaría saber qué es lo que sí se vale y lo que no se vale. Está muy padre la pregunta. Pues de los retos ha sido bien interesante porque ha ido cambiando mucho, ¿no? También es algo súper bonito del equipo que somos ya un montón. Y entonces somos muchas personas donde ya hay personas que se están volviendo expertas ya en cosas muy específicas, ¿no? O sea, ya hay como expertos en el área de logística, ¿no? Y operación. Y nada más para darnos una idea, ¿cuánta gente se necesita para compostar esas 30 toneladas diarias que les llegan a ustedes? Para darnos una idea, para realmente valorar, porque yo siempre digo, a ver, estos 85 pesos que pagamos, la verdad es que es un regalo, porque me imagino que es un montón de trabajo y es fácil para nosotros los clientes. Sí, ahorita somos ya creo que como 140 personas trabajando en Hagamos Composta, ¿no? Entonces, con esos 80, sí, no, o sea, ya conforme vamos creciendo, pues también nos vamos dando cuenta, pues sí, de repente decimos, no, hombre, ¿en qué momento se nos ocurrió al inicio cobrar eso, no? se requiere, son otras cantidades. Sí. Pero bueno, ahorita eso, somos 140 personas que estamos en Hagamos Composta. Y entonces los retos han ido cambiando un montón, o sea, conforme han ido pasando los años. Ya justo este mes cumplimos 7 años en Hagamos Composta. Por ejemplo, sí, es que son un montón de retos. Cuando empezó a crecer el proyecto, como toda la parte de administración para mí empezó a ser muy interesante, ¿no? O sea, como cuando empezamos a ver oye, pues es que ya se pagan cada vez más impuestos, cada vez tenemos que tener más salarios, cada vez hay que... Eso a mí me empezó, por ejemplo, a generar como mucha ansiedad de que yo no sabía de administración, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa fue una parte, ¿no? Otra, pues también esto, ¿no? O sea, no es lo mismo manejar 100 cubetas que 10 toneladas, ¿no? Entonces, como también empezar a entender pues, que es otro proceso, que se necesita otra infraestructura, ¿no? Cómo vas aprendiendo eso ahorita porque está siendo interesante. Luego, también otro tema que ahorita está así como muy puntual, la parte de como legislación, o sea, como políticas relacionadas con la composta, pues que es como un área gris que no está muy claro, pero entonces, como no está claro, entonces, pues de repente nos piden unas cosas que decimos, esto no estoy entendiendo esto. Entonces, por ejemplo, ese tipo de
de cuestiones están siendo retos Okay. interesantes. Y la otra pregunta que nos decías, el cómo sí, el cómo no. Digo que sí, que no ponen las cubetas. Normalmente ya también cuando se inscriben les mandamos una infografía donde dice Okay. que sí y que no, pero básicamente es todo lo orgánico, ¿no? Les decimos, se pueden poner cítricos, cárnicos, huesos, se puede poner cartón, se puede poner servilletas, de preferencia las que no están blanqueadas, pero se puede, pues, el pelo de tu mascota, tu pelo, tus uñas, todo eso es compostable. Ok. Comida, sí, ¿verdad? O sea, todos los restos de comida de tu plato, sí, sin problema. Todo, sí, todo lo que es comida o pudo ser comida Okay. a la cubeta. Que eso está buenísimo, porque creo que, entiendo que hay muchos diferentes tipos de como técnicas o métodos para compostar y no en todos puedes poner justo restos de comida, ¿no? Entonces está increíble que ahí se valga de todo. Sí, porque también para la gente es muy padre saber que ya no tiene que subdividir ahora lo orgánico, ¿no? Es como ya lo divido y ya lo orgánico todo junto, ¿no? Ya no estoy pensando que sí y que no del orgánico. Solo les decimos que no, por ejemplo, los líquidos, ¿no? O sea, como que si una sopa se echó a perder, como el caldito, no. O sea, como los caldos, no. Sí. Porque eso antes de que se composte, pues se va, ¿no? Entonces, como los caldos no, ni el aceite, como el aceite de cocina, ese tampoco lo ponemos, ¿no? Todo lo demás, sí. No, y la verdad es que Hagamos Composta te la pone muy fácil, porque, por ejemplo, yo tengo una lombricompostera, que es un tipo de composta que puedes hacer, con lombrices californianas rojas. Esa lombricompostera me la dieron cuando hice el curso de agricultura urbana en Citopia, y es un bote de basura, como un tambo de 50 litros, más o menos, en donde hay tierra y están las lombrices, entonces yo voy poniendo 1 litro de residuos orgánicos cada semana, pero el problema es que yo genero alrededor de 20 litros cada 2 semanas, o sea, 10 litros a la semana. Entonces, todo lo que genero de residuos orgánicos no cabría ahí. Simplemente sería demasiado y las lombrices no serían las suficientes como para poder procesar todos esos orgánicos, lo que sí me permite mi lombricompostera es poder ver la magia de cómo una cáscara de plátano se convierte en tierra súper fértil, en humus de lombriz, que luego le pongo a mi huertito. Entonces, por eso Hagamos Composta nos la pone muy, muy fácil, porque sería complicado asegurarme de que esos 20 litros a cada 2 semanas sí se compostaran bien. No me daría el tiempo porque pues habría que estarle moviendo y además no tengo el espacio, vivo en un edificio. ¿Y cuáles crees que sean las principales barreras y creencias a las que se enfrentan ustedes para convencer a la gente de contratarlos? A mí me han hecho comentarios como de, ay, no, es que me da miedo que mi casa huela mal o que se hagan larvas, moscas, el tema de la coordinación, la entrega de cubetas, el costo, etcétera. ¿Cuáles sí te han mencionado esas o cuáles otras te han mencionado? Sí, totalmente, ¿no? O sea, como un tema es el miedo a los olores en la casa, como en muchas ciudades, o por ejemplo en Ciudad de México, que yo creo que la mayoría vivimos en departamentos, entonces como en un departamento tenerla, o pues sí, muchas veces sí, como depende, si las personas que viven en el depa salen todo el día de casa y no hay dónde dejarla, la cubeta, pues me dicen, oye, pero pues no voy a tener cómo hacer el cambio, ¿no? Esas son yo creo que las principales. Pero algo también bien padre de Hagamos Composta es que como que nunca nos hemos enfocado, bueno, no sé si es padre o no, pero ¿no? Como que nunca nos hemos enfocado en convencer a las personas, como que hay tanta gente ahorita que se está queriendo sumar, que también como que ya los que nos buscan o las personas que se acercan a Hagamos Composta, como que ya están convencidas, ¿no? Y con esas personas hemos tenido muchísimo trabajo, entonces como que no, casi, sí, no, realmente nunca hemos salido a vender, ¿no? Salido a buscar clientes o como que va llegando y llegando. Claro, de gente que está convencida, ¿no? Y que entienden la importancia de hacerlo. Claro. Mira, a mí me encantaría platicar súper rápido cómo le hacemos en mi casa, un poco para refutar estas creencias y como demostrar que no pasa nada. Mira, en mi casa tenemos uno de esos botes para separar orgánicos de inorgánicos, entonces se junta uno de orgánicos,
una vez a la semana. Entonces ese, sin bolsa ni nada, lo vaciamos a la cubeta que nos dan ustedes, que entiendo que es de 20 litros, la tapamos súper bien porque es súper, o sea, es de esas cubetas con tapa que se cierran perfecto y no sale ningún olor. Ese bote que yo tengo está completamente tapado todo el tiempo y luego, pues la cubeta que ustedes nos dan me dura 2 semanas, entonces vienen por mi cubeta cada 2 semanas, 85 pesos cada 2 semanas, está súper bien. Y listo, te mandan el mensaje que decías hace ratito, en mi caso es los viernes y luego vienen cada lunes y vienen como súper puntuales siempre y te dejan una nueva cubeta que además son de colores súper lindos, se ven muy lindos y listo, así de fácil. Entonces, sin ningún problema. Qué padre, qué padre, qué padre escuchar eso y eso, ¿no? Para también llegar a este punto, pues han habido rachas donde sí nos ha costado, ¿no? De repente que hace, por ejemplo, varios meses ya la cantidad de mensajes que nos llegaban era una locura y ya no nos daba tiempo humanamente para acabar de contestarle a todo el mundo, ¿no? Pues, por ejemplo, hubo una racha así y siempre le agradecemos a todos los usuarios, porque siempre les decimos como en verdad muchas gracias por la paciencia que nos tienen cuando de repente hay ratos que pues nos descontrolamos un poquito de este lado, porque la respuesta siempre de la gente es increíble, ¿no? Entonces, después de eso, por ejemplo, fue lo de, bueno, el bot, ¿no? En otro momento, o cuando las rutas están más dispersas, pues los horarios todavía eran mucho más fluctuantes y cambiaban muchísimo, ¿no? Entonces también como que va pasando tiempo en lo que también nosotros vamos entendiéndole para que ya el bot funcione mucho mejor, los horarios cada vez sean más específicos, ¿no? Claro, pero sí, para llegar ahí de repente han pasado cosas muy divertidas. No, pero ahorita con el bot que mencionas de WhatsApp, o sea, es que es súper fácil, te llega el mensaje casi como en automático, tú les contestas en automático y la comunicación es muy buena y te mandan tu recibo como de, tienes que pagar tanto y listo. Sí, qué padre escuchar ese buen testimonio. No, sí, estamos felices. Y otra pregunta que tengo para ti es ahora sobre Poposta, hagamos Poposta, porque también es un gran proyecto. Entiendo que es un proyecto de composta de popó para mascotas, a diferencia de la composta que ya mencionó Janie en el capítulo de WC Eco. Y quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia de una poposta de popó de mascotas con una de popó humano? Pues en teoría la diferencia no tendría que haber, ¿eh? O sea, en teoría se hacen igual. Lo que pasa muchas veces con los baños secos, por ejemplo, de Janie, en los baños secos va mucha pipí y la pipí es muy rica en nitrógeno y te ayuda a que la composta se haga más fácil. En el caso de hagamos poposta, como recogen las personas las heces con pues, alguna servilletita o algo así y no hay líquidos, entonces de repente nosotros tenemos que ver de qué manera agregamos nitrógeno y mejoramos la humedad de este proceso para que se haga. Pero en teoría podrían estar mezcladas las tres. O sea, en teoría todo podría estar mezclado, ¿no? Ok. Depende ya el manejo que haces, ¿no? O sea, para qué la quieres. O sea, como depende de varias cosas. Nosotros, justo, ¿no? Como para estar seguros de que la composta que les regresamos a los usuarios de Hagamos Composta no tuvo contaminación cruzada con la popó, las estamos manejando aparte. Y de hecho, algunas de nuestras camas de poposta le agregamos de residuos orgánicos para que se haga mejor la composta, pero a la de composta nunca le ponemos la popó, ¿no? Esa siempre la tenemos como solo de residuos orgánicos. Sí, pero en teoría podrían ser lo mismo. Ok. De tierra. Oye, y una pregunta que aplica también para la composta normal. Estas bolsas como de plástico o como envases, igual cucharitas, que te dicen que son biodegradables en composta, ¿se valen o no se valen con ustedes? Yo digo que no se valen. Siempre les decimos como no, por favor, ni las bolsitas biodegradables, compostables, si es como un no. Puede ser que sí se biodegraden, o sea, de hecho muchas se biodegradan, o puede ser que sí se composten, pero si nos vamos como una cosa más química, o sea, allá adentro ya hay como unas, pues hay unas cosas, unos polímeros y otras mezclas como distintas que al final, ahora, por ejemplo, justo que estamos en la conferencia acá en Cleveland, es un tema que también se repite allá, ¿no? Como los proyectos de Estados Unidos también decían, ¿qué hacemos con las bolsas las compostables o lo biodegradable? Y también todos era como, no, o sea, como sabemos que uno nos decían, de repente es tan buena la tecnología que logran hacer
plástico de plantas, pero al final ya el componente químico es plástico. O sea, sí viene de la planta, pero ya las aleaciones químicas se convirtieron en algo plástico que al final no es sano. Entonces dicen como, también allá es mucho como, mejor no. Y nosotros siempre, ¿no? Desde Hagamos Composta les hemos dicho, mejor no. No hemos conocido una marca que quiera trabajar también con nosotros para hacer como un estudio en serio, ¿no? O sea, como, a ver, vamos a usar tus bolsas, vamos a tener estas camas solo para esto, en 6 meses les vamos a hacer todo tipo de análisis y entonces sí, órale. Pero todavía no hemos conocido ni una marca que quiera como, porque también eso cuesta, ¿no? Claro. Porque una marca nos diga, oye, pues órale, yo pago todos estos meses de estudio, yo pago los análisis y veo que sale. No hemos todavía conocido una marca que lo quiera hacer. Para nosotros podemos decir, oye, sí, esta marca ya estamos seguros que sí, ¿no? Entonces, ante la duda, mejor no. Nada, ni los, justo lo que dijiste, los cubiertos, hay unos platitos o vasos de repente que se sienten súper cartón, o sea, que de hecho les haces y suenan como cartón. Eso sí, porque el cartón sí es compostable, claro, ¿no? Pero ya lo que está medio plastificado, mejor. Y eso está interesante porque para la poposta creo que estamos muy acostumbrados bueno, para la basura en general, estamos muy acostumbrados a usar bolsas de basura o las bolsitas para recoger el popó, y creo que en la poposta pues deberíamos acostumbrarnos o agarrar el popó con una hojita de árbol o no sé, o sea, usar una bolsa y después, o sea, usarla varias veces, no sé, ¿cómo recomiendas tú la experiencia? Sí, hicimos un reel donde decíamos como que sí, y pues sí, o sea, se puede servilletas, se puede periódico, se puede bolsitas de papel estraza, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente con un cachito de periódico, depende también del tamaño del perro, ¿no? Pero si es una raza media, ¿no? Con periódico, una servilleta, agarras, la pones en tu bolsita de papel estraza, se ve hasta más decente ir caminando con una bolsita de papel estraza con ese plástico todo manchadas. Exacto. Y ya esa bolsita la puedes echar tal cual a la cubeta de poposta porque es compostable, ¿no? El papel estraza es compostable. Okay. Es ese papel canela, ¿no? Sí, el que se usa como que donde compras pan, por ejemplo, sí, muchas veces te lo dan. Ese es totalmente compostable, el periódico, las servilletas. También justo dijimos, hojas de árboles, busca el árbol que tiene la hoja más grande. Hay un montón de tules acá afuera, con la hoja de tule y lo pones. O sea, como les ponemos, seamos creativos. No, si vives en una casa, pues a lo mejor puedes tener las garritas estas. Ajá. O sea, depende también cada quien, pero eso. Perfecto. Bueno, y ahora me gustaría ir a la parte que más me emociona de este podcast, que es la de reimaginar, y sobre todo ahorita que vienes regresando de Cleveland, de encontrarte a mucha gente como tú, que qué emoción e interesante haber encontrado a mucha gente con los que compartes a lo mejor sueños y proyectos, problemas, etcétera. Te quería preguntar, si se habló en algún momento del futuro ideal del compostaje, tanto a mediano como a largo plazo, y también cómo lo imaginas tú, cómo te gustaría que fuera un mundo en el que, pues, o más bien, cómo te gustaría que funcionara el compostaje en un mundo en el que se composta el 100% de los orgánicos. Claro. Pues mira, por ejemplo, en el evento, en el foro, sí, como que al final se dividió como en grupos para reimaginar diferentes cosas del compostaje, ¿no? O sea, como había un grupo que hablaba de, a ver, ¿cómo nos estamos imaginando la política pública alrededor del compostaje? Wow, otro era, ¿cómo nos imaginamos la infraestructura de nuestros negocios, ¿no? Y unos decíamos, es que es muy diferente porque habían unos que decían, yo quiero siempre ser yo y mis hijos, ¿no? O sea, como mi plan no es crecer, sino cómo nosotros toda mi vida manejarlo, ¿no? Otros decían, pues sí, cómo poder recibir más. Otros, ¿no? Entonces cambiaba, ¿no? Cómo se imaginaban los terrenos. Otro era marketing, ¿no? O sea, cómo nos imaginamos, como hablando del compostaje con todo el mundo, ¿no? O sea, como qué palabras tendríamos que seguir usando, cuáles palabras ya no. Otro era educación del compostaje, o sea, como que se hicieron como más de 15 grupos y en cada grupo era cómo se imaginan eso relacionado al compostaje, ¿no? Y pues es súper distinto, ¿no? Era pues sí, como temas bien diferentes. A mí, por ejemplo, o sea, como si yo lo veo como en Hagamos Composta, o sea, ahorita muy puntual, ¿no? De Hagamos Composta, como nos vemos en unos años, y es como una visión que tenemos con más personas que son parte ya del proyecto, que son parte de la sociedad de Hagamos Composta.
es logrando que todas las personas que ya son parte de Hagamos Composta, ahorita hablando del equipo, ¿no? De todas estas 140 personas que te comparto, cómo lograr que sea un espacio de los mejores lugares del mundo para trabajar, ¿no? O sea, que te guste, que te motive, que te den herramientas para a lo mejor, no sé, de ahí que sea un trampolín para otras cosas, ¿no? Sí, que es un salario competitivo con horas lógicas de trabajo. ¿Cómo encaminarnos a eso? Por ejemplo, eso para nosotros sería como un sueño, ¿no? Muy ahorita específico de Hagamos Composta. Y el reimaginándolo a nivel así global, ¿no? Que todo se hiciera. Pues eso, me imagino que tiene que haber muchísima organización, o sea, como mucha organización de parte de las personas que vayan a estar haciendo la composta. Debe haber mucha conciencia también de parte de todas las que a lo mejor, porque también siendo muy honestos, no todo el mundo vamos a poder hacer la nuestra composta, ¿no? O sea, como sabemos que los estilos de vida, las ciudades, nuestras casas no están construidas para que hagamos composta en los departamentos, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, como que toda la gente que a lo mejor con este nivel de conciencia muy grande del trabajo de las otras personas, con un apoyo increíble de las autoridades, ¿no? O sea, como en unos casos seguro va a ser la autoridad, en otros va a ser trabajando en conjunto, pero como que hay una armonía muy grande en todo esto y pues dándole siempre un muy buen uso a la composta, ¿no? O sea, si todo el mundo hiciera composta, la cantidad de tierra fértil que tendríamos para todos los campos agrícolas sería gigantesca, ¿no? Entonces, a lo mejor la cantidad de agroquímicos que se utilizarían en muchos lugares pues, se reduciría muchísimo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, de ahí yo creo que se desencadenarían cosas bien bonitas, pero algo así me lo imagino. Y pensando en el muy largo plazo y no pensando nada más en cuanto a composta, sino en cuanto a todo, ¿tienes alguna visión utópica del mundo? ¿Cómo te gustaría que, o sea, a lo mejor 5 características que tendría esa utopía creada por Gerardo Montes de Oca? Qué buena pregunta. A ver, la primera que llega a mi mente sí sería una humanidad donde todas las personas dedican diario una parte de su día al trabajo interior, ¿no? O sea, conectar con nosotros, ¿no? O sea, hay muchas formas, pero podría ser a lo mejor meditando, haciendo oración, haciendo yoga, haciendo una caminata en el bosque, o sea, como que cada quien sepa cuál es su forma de conectar hacia adentro, pero que todo el mundo lo hiciera. Siento que esa sería una característica, por todo lo que representan, ¿no? Como las conexiones hacia adentro creo que te ayudan a mucho, que las conexiones hacia afuera sean mucho más armónicas, ¿no? Y respetuosas. Entonces, como que a lo mejor de ahí va de la mano la segunda, que sería, pues eso, como una sociedad con muchísima empatía, con mucho respeto, ¿no? Así como con mucho, eso, empatía y respeto, ¿no? Como, luego, otra que me encanta, esa a lo mejor sí también es muy mía, pero cómo lograr que los lugares donde vivimos los humanos y las humanas también sean hábitat de otras especies. O sea, como que ahorita sí hay, ¿no? O sea, obviamente sales y hay ardillas y hay pájaros, pero cómo realmente lograr que en nuestros edificios, imagínate que anidaran búhos o más arriba tuvieras algo para que llegaran águilas o halcones o los tlacuaches tuvieran su espacito, o sea, no sé cómo. Justo les decía a algunos amigos que estudiaban arquitectura y yo, no existe la arquitectura como inclusiva, pero pensando en otras especies, o sea, que sepas que si haces esta casa y le pones este hoyo, ahí va a llegar una especie de ave, ¿no? Y aquí van a ver lagartijas y algo así me fascinaría, o sea, que hubiera mucha más biodiversidad en las ciudades. Pues también tendría que ir de la mano con la agricultura y saber que lo que comemos es sano y está cuidado y está, ¿no? Y se valora lo sagrado de la alimentación. Y me faltaría una, ¿cuál sería la última? Y eso, que hubiera también mucho tiempo a lo mejor de esparcimiento, o sea, que entendamos que en algún momento alguien dijo que son 8 horas diarias de trabajar, o sea, que realmente lográramos cambiar ese chip y pues, que a lo mejor pudieran ser 4 y otras 4 de divertirte sanamente, ¿no? O sea, que puedas a lo mejor jugar muchísimo, correr más, hacer mucho más deporte, o sea, que esas 8 horas, o si a alguien le apasiona y esas 8 horas lo hacen y la hacen súper feliz, que sea válido, pero que pueda a lo mejor haber ahí unos matices como como que no sea tanta parte del tiempo enfocado a trabajar. De acuerdo, contigo en todas. Estas creo que serían las 5. Así sin pensarlas tanto, fueron las que me llegaron. Creo que es muy importante pensar en utopías en estas épocas para
tener esperanza y para que esas utopías nos jalen, para así demostrar que podría haber alternativas y que construyamos hacia allá, ¿no? Sí, total. Gerardo, también quería tocar brevemente el tema, porque la vez que fui al curso de composta, ahí en el café de Hagamos Composta, se mencionó el tema de composta humana. ¡Qué maravilla! ¿Nos podrías platicar un poquito de esto? O sea, ¿cómo que composta humana? Pues es algo que también ya se hacía desde hace mucho en algunas, en muchas partes del mundo, ¿no? Que era la forma en la como... Bueno, es que más bien naturalmente, yo creo que cuando un animal, por ejemplo, se muere en un bosque, yo creo que naturalmente gran parte del animal se composta, ¿no? O sea, Claro. como hay a lo mejor algunos animales carroñeros y algunos carnívoros que quitaban cosas, pero todo lo otro que se quedaba naturalmente se compostaba, ¿no? Entonces, pues igual así como utopizando con amigos del compostaje y así, pues eso decíamos, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, siempre me ha dado como cosa ver los... Una época, me acuerdo, hasta más joven, me daban muchas cosas los panteones, Ajá. ¿no? Como que decían, hay algo de aquí que no me gusta, ¿no? O sea, más allá de la tristeza del lugar o lo que represente, si algo aquí no se siente bien, ¿no? Y luego igual así yo pensando, decía, qué horror que acabes entre concreto, ¿no? O sea, como que me generaba mucha ansia sentir que iba a estar ahí como rodeado de concreto. Entonces, bueno, o una alternativa, y que también yo creo que hay lugares en el mundo que otra vez lo están haciendo, es pues eso, cómo compostar a los humanos, en vez de quemarlos, ¿no? Porque también quemar los cuerpos pues, tiene un alto valor energético, ¿no? Y también es como contaminante. Entonces, ¿cuál sería una alternativa a los panteones y a la incineración? Pues el compostaje. Claro. Entonces, eso todo, o sea, si en la composta estábamos ahí avanzando, en este tema, pues yo creo que es pañales, ¿no? Ajá. Pero pues es un poco eso, ¿no? De lo que se platicaba. Entonces, ¿cómo tú garantizar que pues tu cuerpo ya al final regresa al suelo de una manera más natural? O sea, no necesariamente quemado en forma de ceniza, sino compostado, ¿no? Y entonces al final tienes tu composta de tu cuerpo. Qué Y la puedes, maravilla. pues eso, como reintegrar. Qué bien. Pero es que además pienso, a ver, si el planeta tiene una cantidad de átomos finita, imagínate todas las personas que nacieron con, o sea, usando átomos, pero que esos átomos nunca regresaron a la Tierra a renutrirla. Entonces, pues el suelo se va quedando sin nutrientes por todos lados, porque pues en la agricultura, o sea, por todos lados le vamos quitando nutrientes y por eso la comida ahorita ya no es también tan nutritiva como antes, ¿no? Sí, total, ¿no? Yo creo que pues los cuerpos, que me vino una frase de una película de Disney. Mi referencia, pero se me vino a la mente del Rey León y le dice Mufasa, al morir nuestros cuerpos alimentan el pasto, el antílope come pasto, ¿no? ¡Claro! Y es eso, ¿no? O sea, como al final los cuerpos pues, son nutrientes para... Claro. Mi seriedad para... No, pues pero bueno, ahí, es un ejemplo muy claro. Las películas de Disney. Sí, un ejemplo claro de, al final sí, nuestros cuerpos, pues es nutriente para muchas cosas, ¿no? Claro. Bueno, Gerardo, ya para ir cerrando, alguien que quisiera suscribirse hoy, ahorita, Hagamos Composta, ¿qué tendría que hacer? Pues nos escribe a través de redes sociales, Instagram, Facebook principalmente. Estamos como Hagamos-Composta y en Facebook creo que está como Hagamos Composta Juntos. Y ahí nos dicen, me quiero inscribir, le mandan la información de precios, también nos mandan su ubicación o zona donde viven, porque obviamente no estamos todavía en todas las zonas de todas las ciudades. Entonces comprobamos que si tengamos ruta en donde vives, en caso de que sí, ya en ese momento dices, sí, me inscribo y esa semana o a la otra te llega en tu cubeta y empieza el proceso, ¿no? También es muy padre si de repente no llegáramos. Así es como el proyecto ha ido creciendo, ¿no? O sea, si de repente dices, oye, no, pues es que ahí no llego, y es como, oye, bueno, ¿y qué hago para que lleguen? Si se juntan como 20 vecinas o vecinos de una zona, para nosotros eso es como, órale, abrimos ruta por ahí, ¿no? O sea, bueno, que esté pegada a las zonas que ya vamos, ¿no? No de repente súper lejos, pero que vaya así como, así es como vamos llegando como a nuevas zonas. Claro, buenísimo. Sí. ¿En cuántas ciudades están ahorita? ¿Y dónde pueden revisar? Me imagino que en la página, ¿no? En la página... Sí, también tenemos una página en hagamoscomposta.org. Ya está la página también oficial. No lo hemos hecho público oficialmente, pero ya está, ya hay una página web y ahí puedes ver como por zonas del país en qué ciudad estamos. Estamos como en 35 ciudades, ¿no? Estamos en 30 y tantas en México, en Honduras, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en Costa Rica, en San José, en España, en Madrid,
Wow. Sí, en México, son creo 34 en todo México. Ok, buenísimo, Sí, que sí, ya sí. son internacionales también. ¿Y de Sí, la verdad, muy Poposta? padre. Popostas sí son menos. No todas las Ok, sedes le han entrado al popostaje. Eso ok, te lo pueden decir justo en redes sociales, puedes preguntar, o en la página, ahí también sale Hagamos Poposta y ahí salen qué ciudades ya están en Hagamos Poposta. ok, buenísimo. Sí. Y ya para cerrar, ahora sí, Gerardo, ¿qué te alimenta la esperanza? ¿Y cómo también le haces para estar motivado de repente en este mundo en el que de repente abres redes sociales o las noticias, el radio, lo que sea, y puede llegar a ser estresante, deprimente? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para alimentarte? Pues creo que mucho ha sido como enfocarme en lo positivo, ¿no? O sea, como justo digo, si no, pues puedes abrir redes sociales y de repente hay, pues sí, ¿no? Muchísimas noticias ambientalmente o socialmente muy tristes, Uh-huh, pero también de repente es como, oye, pero hoy se inscribieron 30 personas, Hagamos Composta, ¿no? Entonces, uh-huh, como estas 30 personas son como, hay algo ahí que también es como, ¿no? Esto tiene que seguir, ¿no? O algo que, por ejemplo, me motiva un montón, o sea, ya el equipo, ¿no? Otra vez hablar del uh-huh, composting, así nos decimos a toda la gente que trabajamos en Hagamos Composta, ¿no? Porque se ha unido una cantidad de gente, pues increíble, ¿no? Se ha hecho una amistad bien bonita de todas y todos, y saber que estamos como avanzando en comunidad, eso me genera también como mucha motivación y como que son personas que admiro un montón, entonces como trabajar con todas estas personas se siente muy bien, ¿no? qué Entonces padre. eso, como conocer podcasts como el tuyo, personas como tú que están como queriendo también difundir cosas padres, pensar en utopías, o sea, como, ¿no? O sea, como al final a lo mejor se ve poquito, ¿no? Lo que decían, ¿no? A lo mejor esto es de basura en el mundo y nosotros estamos haciendo esto de composta, Uh-huh. pero esto como que por lo menos es suficiente para mantenerme entusiasmado, ¿no? Uh-huh. Ay, qué padre, qué maravilla. Y pues gracias por haber creado esta empresa. Créeme que siento que inspiras a mucha gente, incluida a mí. Gracias por ofrecernos esta opción de aplicar esta acción que yo siempre digo que es un quick win, porque es gran impacto, esfuerzo mínimo. Digo, ustedes se llevan la gran parte del esfuerzo, pero nos la Sí, sí, ponen sí. muy fácil. Entonces, gracias por ayudarnos a tener impacto real en una acción a quienes nos preocupa el futuro pues, de la vida humana y del planeta en general. Y pues aquí vamos a tratar digo, en el residencial donde vivo, vamos a tratar de que se suscriba la mayor cantidad de gente Muchas posible, gracias, sí. y no nada más donde vivo, sino en todos lados. Ya vieron que es muy, muy fácil. Y gracias por tu tiempo, Gerardo, No, gracias. muchísimas gracias por invitarme y por crear espacios como este, ¿no? Para compartir Yo información de feliz. este tipo, creo que es muy valioso. Mil gracias. Gracias, Gerardo. Chao, chao.